Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Una vez que llegamos al templo, miré hacia la puerta. Había un sacerdote gris parado allí, sirviendo como guardia. Lutz se encogió de hombros, y luego se acercó a hablar con él. Nolte, este es Singwell Gutenberg, y su aprendiz llamado Dimo, ambos están aquí para mejorar la imprenta. Lady Rosemaine ha permitido su entrada. Hola, Lutz. Gil me habló de esta visita. Pueden pasar. A diferencia de cuando se celebraban ceremonias religiosas, solo se abría la puerta lateral del portón. Pasamos a través de ella, y el aire a nuestro alrededor cambió en un instante. El ajetreado clamor de la ciudad se desvaneció al envolvernos en un abrupto silencio que pronunciaba cada paso. Había tanto silencio que dudé en decir algo mientras caminábamos hacia el dormitorio de los chicos donde estaba el taller. Ingo, dijo Lutz, su tono y actitud cambió en el instante en que estuvimos dentro del templo. Lo invitamos aquí para mejorar la imprenta, pero la estimada Lady Rosemaine desea que primero discuta los asuntos con los sacerdotes grises, basando sus mejoras en lo que ellos creen que hará más fácil su uso. Sonaba igual que los sacerdotes del templo. El hecho de que un niño que no tenía ni 10 años pudiera cambiar su tono tan repentinamente me dejó atónito. También estaba trabajando duro para absorber los hábitos y el lenguaje de mis clientes para poder trabajar a mi manera y hacer negocios con clientes más ricos, pero había conseguido mi certificación de Beruf centrándome en mis propias habilidades mientras solo hacía contratos de leanje, y el capataz para el que trabajaba en ese momento nunca me había llevado a ningún sitio. Solo cuando entregué la imprenta en el taller del templo con la compañía Gilberta, supe que cambiaron completamente su forma de hablar y actuar cuando visitaban a los nobles. Supongo que debería esperar lo mismo de un aprendiz que trabaja en una gran tienda que hace negocios con los nobles. ¿Quién sabe qué clase de entrenamiento le han dado? El taller del orfanato estaba en el sótano del edificio de los chicos. Había traído a Dimo conmigo desde que estuvo allí cuando entregamos la primera imprenta, pero pude ver lo nervioso que estaba. Atención, todo el mundo. Por favor, digan lo que piensan de la actual imprenta, dijo Gil. Lady Rosemaine desea mejorarla con el fin de hacerla lo más rápida y fácil posible de usar, para que pueda imprimir más mercancía. Gil era el jefe de este taller, y dado que era más o menos de la misma altura que Lutz, probablemente tenían una edad similar. Pero, aunque todavía era un niño, era uno de los aprendices de la sumo obispa, lo que significa que tenía más autoridad que nadie en el taller. Los sacerdotes grises asintieron con la cabeza, luego se pusieron en fila frente a mí y a Dimo antes de expresar suavemente sus opiniones. Agradecería que se facilitara la colocación de la pizarra de composición en la prensa. Cuanto más cerca podamos mantener la tinta de la prensa, mejor. Moverla siempre crea un desorden. ¿Podría añadir algún lugar para que pongamos los artículos relacionados con la tinta, preferiblemente por aquí? Mientras que los sacerdotes usaban el mismo tipo de ropa andrajosa, hablaban de manera educada, completamente diferente a los artesanos de la ciudad baja, ya que enumeraban sus mejoras deseadas. Espera un segundo. Tengo que recordar todo esto. Facilitar el dejar la pizarra de escribir, añadir un lugar para poner la tinta. Seguramente será difícil memorizar las opiniones de tanta gente. ¿Puedo sugerir que las escriba? Sugirió un sacerdote gris, sosteniendo un bolígrafo y lo que parecía ser una hoja de papel estropeada. Él tenía razón, pero mi experiencia en la escritura me permitía hacer órdenes de trabajo para el gremio de carpinteros, e incluso entonces, Anike siempre era la que hacía las cuentas. Aparte de las cosas que estaba acostumbrado a escribir como parte de mi trabajo, las palabras no me llegaban. Dicho esto, estaba siendo amable aquí, y sería totalmente imposible para mí memorizar todo lo demás, así que me adelanté y tomé la pluma. Disculpe,
pero está escribiendo mal esa palabra, señaló un sacerdote gris, que había recibido una gran educación a pesar de ser huérfano. Me rasqué la cabeza torpemente. No pude corregir mi error porque no sabía cómo deletrear la palabra, pero no podía decir eso mientras trabajaba para la sumo obispa. Mientras estaba allí, haciendo una mueca con la pluma en la mano, uno de los sacerdotes grises habló por mí. Gil, por favor escribe en lugar de Ingo. Creo que su tiempo estaría mejor empleado en la imprenta, viendo los aspectos que nos molestan y cómo queremos mejorarlos. Fritz tiene razón. Por favor, practique usted mismo el uso de la imprenta, dijo Gil, devolviéndome a la realidad cuando me quitó el bolígrafo y el papel. Sabía que el sacerdote gris llamado Fritz me había ayudado, sabiendo que no podía escribir bien. Levanté una mano para expresar mi agradecimiento. Asintió con una sonrisa y le susurró algo a Gil, quien luego se dirigió a otro sacerdote gris. Bartz, por favor, prepara la imprenta y haz el proceso con Ingo y Dimo. La escritura será hecha por Fritz. Entendido. Ese breve intercambio dejó claro que el taller no estaba siendo dirigido enteramente por Gil. Había sacerdotes grises adultos ayudando también, lo que tenía mucho sentido considerando que todavía era un niño. En los talleres de la ciudad baja, solo se permitía que se convirtieran en capataces aquellos con habilidades técnicas y experiencia. Así que los niños inexpertos sin un buen conocimiento del trabajo que había que hacer nunca se ponían a cargo de nada. Me resultaba extraño que los adultos del taller del orfanato obedecieran a Gil y Lutz cuando ellos mismos eran más fuertes y tenían más experiencia. Aparentemente así es como son las cosas en la sociedad noble, pero maldita sea si no se siente raro todavía. Ingo, Dimo, esta es la pizarra de composición, y así es como se imprime usando la prensa, explicó el sacerdote llamado Bartz. Dimo y yo lo probamos nosotros mismos. Como la imprenta era solo una ligera modificación de una prensa normal, el proceso requería mucha fuerza en los brazos, al igual que los extractores de jugo. Había un puesto cerca para sujetar la tinta y el papel, pero no tardé mucho en entender por qué querían algo que estaba en la propia prensa. Así que querrás el papel por aquí, ¿verdad? Pregunté, tocando la prensa. Lutz rápidamente extendió la mano por el costado y señaló un área en particular. Más bien, ¿podría poner una caja delgada en un ligero ángulo diagonal por aquí? El papel es más o menos del mismo tamaño, así que sería ideal si pudieras hacerlo con esto en mente. De acuerdo. Eso haría más fácil imprimir desde este ángulo. Imité el acto de poner el papel en su lugar para tener una idea de ello, todo el tiempo impresionado por la capacidad de Lutz para dar una explicación concreta de lo que quería. La herramienta para aplicar la tinta se podría poner aquí, continuó Lutz, enumerando un montón de sugerencias. Yo asentí, todavía impresionado, pero cada mejora me confundió más y más. Estaba siendo extrañamente específico. Aunque lo dejé continuar, cada vez sospechaba más que sabía más de lo que estaba diciendo. Necesitaba satisfacer a la sumo obispa, y cuantas más sugerencias tuviera, mejor. El trabajo será aparentemente mucho más fácil y necesitará menos energía si usted hace un soporte deslizante que tenga el papel y las letras en él. De esa manera, todo lo que necesitaría hacer es empujarlo debajo de la prensa, y luego sacarlo de nuevo, dijo Lutz, hablando como si de repente se acordara. Pero el hecho de que dijera aparentemente dejaba bastante claro que había alguien que ya sabía cómo sería una imprenta terminada, y que solo le estaban dando instrucciones. Oye, Lutz. Alguien sabe exactamente lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Pregunté, mirándolos a él y a Gil. Si alguien sabe esas cosas, entonces no hay necesidad de que yo escuche lo que los sacerdotes grises piensan. Podría hacer la imprenta que la sumo obispa quiere, así como así. Pero... Lutz se alejó, consciente de todos los que nos rodeaban. Definitivamente estaba ocultando algo y eso me molestó. Necesitaba hacer un trabajo perfecto para satisfacer a la obispa y salvar mi reputación. Estaba en una situación desesperada y no tenía tiempo para jugar. Si quiere mejorar la imprenta, déjeme hablar con la persona que sabe cómo debe ser el producto final. ¿Planeas hacernos perder el tiempo con pruebas y errores inútiles o algo así?, exclamé, haciendo que los sacerdotes grises se sacudieran y dieran un paso atrás. No había dicho mucho,
pero el aire de la habitación había cambiado descaradamente. La calma en los rostros de los sacerdotes se desvaneció de inmediato, y me miraron con expresiones cautelosas. Yo le gritaba a Lutz, no a ellos. Fruncí el ceño mientras los sacerdotes intercambiaban miradas incómodas. Aunque no les había dicho nada, el ambiente era ahora inusualmente apagado. Lutz miró alrededor del taller y se rascó la cabeza con un suspiro. Mira, Ingo, somos de la ciudad baja, así que estamos acostumbrados a que la gente grite a la mínima expresión, y entiendo que esto se ve como normal allí. Pero aquí en el templo, la violencia está prohibida, nadie grita o se le avienta de frente a nadie. Todo lo que hace es asustar a la gente. ¿Deberíamos salir? Estoy seguro de que preferirías hablar como si estuviéramos en la parte baja de la ciudad. ¿La violencia está prohibida? ¿Nadie grita? ¿Qué clase de lugar es este? Este lugar tenía una cultura totalmente distinta a la de la ciudad baja. La explicación de Lutz había dejado claro que nosotros éramos los raros aquí, no los sacerdotes. Lo siento, Gil, pero ¿podrías escribir las opiniones de todos? Ingo y yo terminaremos esta charla afuera. Lutz me dirigió afuera, incluso pidiendo a Dimo que nos acompañara cuando traté de dejarlo atrás. Solo los Gutenberg están autorizados a entrar en el taller, para proteger a los huérfanos y esas cosas. No podemos dejar que te quedes allí solo. ¿Quieres decir que ya no soy un Gutenberg? Cuestionó Dimo. No me corresponde a mí decirlo, respondió Lutz cuando salimos del templo y volvimos al bullicio de la ciudad baja. Finalmente estaba de vuelta donde pertenecía. Lutz había dicho que podíamos continuar nuestra discusión en mi taller. La compañía Gilberta estaba más cerca, pero Dimo y yo no llevábamos suficiente ropa para entrar en una tienda del norte. Cuando finalmente llegamos, Lutz habló en el momento en que cerré la puerta tras nosotros. Entiendo que quieras hablar con la persona que sabe cómo debe ser la prensa terminada, Ingo, pero es Lady Rosemain. Ella ya no puede levantarse y hablar con los artesanos de la ciudad. Fue bautizada como noble antes de convertirse en la sumo obispa, por lo que su estatus no le permite hablar con los plebeyos de la ciudad. Eso no puede ser verdad. Has estado hablando con la sumo obispa. Y dijiste que ella visita los talleres de vez en cuando. Grité, golpeando la mesa. Lutz levantó una ceja. Y eso es cierto. Pero, ¿crees que un artesano va a ser tratado igual que un comerciante de la compañía Gilberta que está acostumbrado a tratar con los nobles? No sé qué es lo que te molesta tanto, pero el templo está lleno de nobles, allí el estatus lo decide todo. Además, Gil es un asistente de la sumo obispa. Es básicamente su representante en el templo, no alguien a quien un artesano como tú pueda gritar por ser irrazonable, dijo con un suspiro. Todo lo que debiste hacer fue sonreír y escribir las opiniones que te dieron. Tienes suerte de que la sumo obispa no sea un noble sin corazón, de lo contrario podrías haber sido castigado por tu insolencia. El problema no es que no pueda venir a verte si quisiera, es que los plebeyos groseros como tú, que no entienden el estatus, molestarían a todos los nobles que la rodean. Es por eso que ella evita reunirse con ustedes a toda costa, por seguridad. Si molestas a un noble, podría ser asesinado en ese mismo momento. Y también sería culpa tuya. Lo que trato de decir aquí es que renuncies a encontrarte con la sumo obispa en persona. Apreté los dientes. Entiendo que me equivoqué allí, no sabía cómo funcionaban las cosas en el templo. Pero no puedo echarme atrás tan fácilmente. Tengo que mejorar la imprenta para que mi taller no cierre, dije, explicando a Lutz que mi reputación había caído en picada desde el trabajo en el monasterio. No espero que un comerciante entienda las dificultades por las que pasamos los artesanos, pero las cosas no son fáciles para mí en este momento. El futuro de mi taller depende de esto. No, te entiendo. Mi padre y mi hermano mayor trabajan en la construcción, y mis otros hermanos son carpinteros. Todos ellos se dedican a la carpintería, en realidad. Mi padre, Dave, fue a Hase por el mismo trabajo en el monasterio. Conocí a Dave. Habíamos trabajado juntos en el monasterio. Y su hijo Sieg era un aprendiz de Leange en el taller Dostal. El hecho de que yo supiera de quién estaba hablando me dejó atónito.
¿Por qué el hijo de un carpintero trabaja como Leger para la compañía Gilberta y sirve como uno de los Gutenberg de la sumo obispa? Pregunté, parpadeando de sorpresa. Incluso si pretendía ser un aprendiz en una gran tienda, no parecía haber ninguna conexión aquí. Es una larga historia, respondió Lutz, negándose a dar más detalles. Luego me miró con sus ojos verdes. De alguna manera, parecía que su vista estaba fijada en el futuro. Entiendo que tu posición en el gremio es importante para tu taller. Lady Rosemaine causó el problema, y ella lo entiende. También entiende que mejorar la imprenta es más importante que nada en este momento. Le diré al maestro Beno lo que sé de todo esto, incluyendo tu perspectiva como artesano, y veré si puede crear algunas circunstancias para que te reúnas. Te debo una. Lutz habló con Beno, quien luego negoció con la sumo obispo. Simpatizó con la difícil situación del taller Ingo y aceptó reunirse conmigo, aunque bajo 3 condiciones. 1. Tenía que pagar una cuota de intermediación a la compañía Gilberta. 2. Solo podía hablar cuando Beno me diera su permiso. 3. Tenía que estar emocionalmente preparado para la posibilidad de que la reunión terminara con mi muerte. ¿No son estos honorarios un poco altos? 3 grandes monedas de plata solo para ir al templo una vez. ¿En serio? Empecé, tratando de bajar el precio. Pero Beno me mostró un brillo con sus ojos rojo oscuro. ¿Estás bromeando? Estamos poniendo en suspenso los negocios de la tienda y saludando a los nobles en el barrio noble, todo para que puedas visitar el templo. Si no te gusta la tarifa, puedo quedarme aquí y concentrarme en mi propio trabajo. Ve por ti mismo, por lo que me importa. Estoy seguro de que un artesano que no conoce ni un solo saludo noble lo hará muy bien. He vacilado. Beno tenía razón, eso realmente iría mal. No sabía cómo tratar con los nobles en absoluto. Está bien, está bien. Pagaré. ¿Contento ahora? Ga. Es por esto que no trato con las grandes tiendas. Pagué el alto precio y soporté una conferencia sobre lo que debería llevar el día de la reunión, entre otras cosas. Tal vez el precio no era tan alto después de todo, ya que incluía advertencias y consejos sobre cómo tratar con los nobles. No estaba seguro de por qué esa última condición era parte del trato, pero tener la oportunidad de encontrarme a la sumo obispa era ciertamente más importante. Así que me decidí y me dirigí al templo, aceptando la posibilidad de que fuera lo último que hiciera. Uf. Por fin ha terminado. Una vez que salí del templo, después de haber sido examinado por caballeros y sacerdotes de pies a cabeza en esa sofocante habitación, dejé escapar un suspiro de alivio. Mientras miraba la conocida ciudad baja, la tensión se drenó de mi cuerpo. Finalmente había conseguido el contrato diciendo que tenía el negocio exclusivo de la sumo obispa, algo que había estado agonizando desde que se mencionó por primera vez el trabajo en el monasterio. Tengo que volver y hablar con los demás sobre esto. Cuando originalmente mencioné que nuestro taller podría haber perdido la exclusividad de la sumo obispa, tanto Anike como Miss Legers respondieron con optimismo, pero sabía que debían estar igual de preocupados por dentro. Su nuevo pedido era algo bastante raro, a juzgar por lo que habían dicho esos herreros, pero eso era algo en lo que pensar más tarde. En este momento, solo quería contarles lo que había pasado y poner fin a toda la preocupación. Pero mientras disfrutaba de mi breve reposo, Beno me echó un vistazo, empezando a despeinarse. Idiota. Nada ha terminado todavía. De hecho, aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. Hay diferentes profesiones trabajando juntas en esto, y eso no va a terminar pronto. Vas a compartir este trabajo de aquí en adelante. No, eso no puede estar bien. Esto es solo una vez. La suma obispa solo había sacado esta loca idea porque era una noble que no sabía cómo trabajaban los artesanos. Ningún otro cliente sugeriría que hiciéramos algo que fuera tan doloroso. Todo estaría bien mientras pudiéramos sobrevivir a este único trabajo. Lutz sacudió la cabeza. Vamos. ¿Realmente crees que Lady Rosemaine va a hacer esto una vez y nunca más? No. Ahora ella va a pensar que esto es normal y lo hará cada vez. También puede esperar que cada trabajo que tenga a partir de ahora,
implique trabajar con gente de otras profesiones, dijo, con una mirada mundana en su rostro. Esas fueron las palabras de alguien que conocía a Rosamund mucho mejor que yo. Cuando la preocupación empezó a correr hacia mí, Benno me dio una palmada en la espalda. Pero ahora que lo has aceptado, no tienes más remedio que seguir adelante. Tendrás que hablar con el gremio de comerciantes y todos los demás gremios involucrados, y luego pasar por los talleres de Zack y Johan para presentarte. Deberías ir a los herreros mañana, y enviaré una solicitud de reunión al maestro del gremio para ti. Si enviaras una, ni siquiera sería leída a tiempo para la fecha de entrega. Bien. Benno enumeró un montón de cosas que necesitaba hacer de una sola vez, pero no entendí el trabajo de base que los comerciantes siempre hacían. Debió darse cuenta por la forma en que parpadeaba, porque me miraba con los ojos entrecerrados. Enfócate completamente en esto, Ingo. Debes terminar todo antes de que los herreros regresen al templo. Es algo que normalmente tendrías que hacer por tu cuenta sin mí. Esto es un gran lío ahora, dijo Benno, cruzando los brazos. Pero incluso entonces, todavía no me había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. No fue hasta que transité por la ciudad para saludar a todos los involucrados que finalmente entendí. Finalmente completamos ese maldito trabajo de Hase que requería que movilizáramos a todos los gremios de carpintería y construcción de la ciudad. ¿Y ahora estás empezando otro gran lío?, exclamó el maestro del gremio. ¿Una imprenta construida a través de los esfuerzos cooperativos de talleres de profesiones completamente diferentes? Ya basta. Arregla este asunto entre los otros expertos con tu gran título, sea cual sea. No me involucres en esto. Su desesperación por no involucrarse fue lo que finalmente me hizo entender el impensable lío en el que me había visto envuelto. Capítulo 255. Vamos de compras. En medio de una fresca brisa primaveral, Turi salió de compras con su madre Efa y su amigo de la infancia Lutz. Era una tradición en Ehrenfest que las niñas al cumplir los 10 años, cambiaran sus faldas hasta la rodilla por faldas hasta la espinilla, lo que significaba que tenía que preparar la ropa para su próximo cumpleaños. Los contratos de aprendizaje que comenzaban al mismo tiempo que el bautismo también tendían a terminar cuando se cumplían 10 años. Así, el niño debía decidir si quería renovar su contrato en el mismo taller o trasladarse a uno completamente nuevo. Era una encrucijada significativa, por decirlo menos. Una vez que su contrato terminara, Turi se uniría al taller de Corina como aprendiz de Leger, el mismo objetivo por el que había estado trabajando durante los últimos 2 años. Actualmente era solo un acuerdo verbal, lo que significaba que aún no se había firmado ningún contrato. Pero no había manera de que la compañía Gilberta o el taller de Corina pudieran retractarse de su palabra cuando ella era la artesana personal de palillos para el cabello de Lady Rosamund, la hija adoptiva del archiduque. Por lo tanto, se preparaba para el traslado sin preocuparse demasiado por ello. El próximo verano, seré un Leger como Lutz. Significaría despedirse de todos los amigos con los que había trabajado a lo largo de los años, pero Turi se sentía más tranquila, habiendo dado un paso más cerca de su sueño. Llegó enérgicamente a la plaza central de la ciudad antes de voltear a mirar a Efa y Lutz, que la seguían. Entonces, Lutz, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó. Vamos a pedir tu ropa de taller, así como un traje de aprendiz de la compañía Gilberta, ya que ocasionalmente nos acompañarás al templo como personal de Lady Rosamund. Será más fácil para nosotros hacer estos pedidos primero para no tener que llevar la ropa que compramos hoy con nosotros, así que nos dirigiremos al taller de Corina. A petición de Benno, Lutz acompañaba hoy a Turi. Le pareció impresionante que siempre estuviera cuidando a los demás y ayudándolos de esa manera. Gracias por ayudar con esto, Lutz. Sé que no tenías que venir. No te preocupes. El maestro Benno me lo pidió, y tengo que conseguir mi ropa de verano también. Lutz tomó la delantera, comenzando a explicarles hacia dónde se dirigían. Una vez que pasaron por la plaza y entraron en la parte norte de la ciudad, el ambiente se volvió notablemente más de clase alta. Los transeúntes llevaban ropa visiblemente más cara, y sus tonos eran mucho más educados. Al notar que su madre miraba a su alrededor con vacilación, Turi se dio cuenta de que, en algún momento, ella misma se había acostumbrado a ir a la parte norte de la ciudad.
Aunque todavía se sentía nerviosa al entrar al taller de Corina, caminar afuera ya no era estresante en absoluto. Se rió para sí misma, mientras miraba a su alrededor conforme seguía a Lutz. Me pregunto si otras personas me confunden con una chica del norte ahora. ¿Por qué esa sonrisa, Turi? Lutz, la señora Corina me invitó personalmente a unirme a su taller para poder hacer los palillos para el cabello de Lady Rosamine. ¿No es increíble? Cualquier aprendiz sabía lo orgulloso que era tener otro taller que te pidiera trabajar para ellos. Lutz la felicitó con una sonrisa divertida, pero Effa parecía un poco exasperada. Turi, no deberías decir cosas así en público. Otros artesanos ciertamente empatizarían con lo significativo que era para Turi por ser reconocida, y sus compañeras de trabajo siempre se preocupaban por celebrar a las aprendices que se mudaban a nuevos talleres. Pero ella era una chica pobre del sur que se mudaba a un taller rico del norte, algo que casi nunca ocurría. Era probable que atrajera más envidia que un sincero elogio de su buena fortuna, y en una ciudad tan apretada, era mucho más fácil vivir si se evitaba atraer resentimientos innecesarios. Turi hinchó sus mejillas en respuesta. Lo sé, lo sé. Pero, ¿cuál es el problema? Nadie de por aquí nos conoce. Instintivamente sabía que no era algo de lo que debía hablar abiertamente, incluso con sus amigos, por lo que se había abstenido de presumir por mucho que quisiera. Cuando la gente le preguntaba cuáles eran sus planes, todo lo que podía hacer era responder con respuestas vagas. Lutz ya se ha unido a la compañía Gilberta, así que al menos debería poder hablar con él sobre esto. No es que lo mencione por el vecindario. ¿Cómo podría seguir con lo de unirme al taller de la señora Corina cuando Laura está disgustada por no poder quedarse en el actual? Todos en el taller actual de Turi sabían que a menudo era invitada por Corina para hacer palillos para el cabello, así que, si lo meditaban un poco, seguramente podrían juntar las piezas sobre a dónde se mudaba. Pero incluso ahora, ella había tratado de evitar decirlo externamente a alguien más que a su familia. Sí, sí. Los contratos de Leger son muy importantes para cualquiera que haya trabajado duro por ellos, pero no se puede hablar de ellos cuando a otros les cuesta renovar sus contratos actuales. Como ya soy un Leger y no voy a cambiar de tienda, no puedo decir que comprenda la envidia de la gente que cambia de taller, pero entiendo que has estado trabajando duro, Turi. Lutz habló sin ningún resentimiento, y sus palabras ayudaron a aliviar un poco el corazón de Turi. Siempre había guardado silencio cuando la gente empezó a hablar de sus contratos, pero incluso entonces, a menudo la miraban con celos. El hecho de que Lutz la tratara como siempre fue un alivio. Puede que no sepas lo difícil que es cambiar de taller, pero al principio te costó mucho trabajo, ¿verdad? Preguntó Turi. Justo después de su bautismo, Lutz se había unido a una gran tienda en el norte de la ciudad como aprendiz de comerciante, sin la introducción de sus padres ni ninguna experiencia en el negocio en la que apoyarse. Turi se estaba confundiendo por todas las diferencias al mudarse a otro taller de la misma industria, y aún así Lutz había sido empujado a un nuevo mundo a una edad mucho más temprana sin nadie que lo guiara. Sabes, Lutz. Si no hubieras entrado en la compañía Gilberta, entonces no habría pensado que era posible que me uniera al taller de Corina. Eres realmente increíble. Oye, eso es todo gracias a Main. Solo entré porque ella negoció con el maestro Beno, y su visita al taller en el templo me dio la oportunidad de ser útil a la tienda, dijo Lutz casualmente mientras miraba a Turi. Mi lugar como Leger solo está seguro ahora porque soy su conexión con la hija adoptiva del archiduque. Quiero decir, claro, yo también trabajé duro, pero, pues. Digo, ¿no son tus circunstancias las mismas? Pudiste convertirte en artesana de palillos para el cabello porque Main te enseñó a ti a hacerlos. Y ahora que te pide sus palillos para el cabello como hija adoptiva del archiduque, la compañía Gilberta está desesperada por ponerte las manos encima. Estás trabajando duro para hacer los mejores palillos para el cabello que puedas, seguro, pero Main es la que te ha allanado el camino. Normalmente, nadie confiaría la elaboración de un adorno para el cabello para la hija del archiduque a una aprendiz que aún no tiene 10 años. Todos buscan trabajar personalmente para la familia del archiduque, así que los adultos les arrebataban ese tipo de trabajo a los niños diciendo que no estaban preparados para ello o algo por el estilo.
La única razón por la que la compañía Gilberta no lo había hecho era porque entendían que Main quería ver a su familia, y Lutz dejaba claro que Turi solo estaba en la posición que estaba gracias a que su hermana pequeña prefería sus palillos para el cabello. Bien. Es verdad, respondió. Turi podía recordar cuando Main se había desplomado todo el tiempo, apenas podía ayudar, y frecuentemente terminaba postrada en cama con fiebre, y estos recuerdos estaban tan profundamente arraigados en su mente que inicialmente encontró las palabras de Lutz difíciles de aceptar. Pero su situación actual solo había sido posible gracias a Main. Por eso no voy a dejar que nadie me gane en lo que respecta a la impresión y la fabricación de papel. Tienes que hacer lo mismo y perfeccionar tus habilidades para que nadie pueda hacer mejores palillos para el cabello que tú. Eventualmente habrá adultos que saldrán de los talleres que serán mejores que tú, y si sus palitos de cabello son más impresionantes que las tuyas, terminarás perdiendo tu negocio. Si la compañía Gilberta vendiera a la hija adoptiva del archiduque palillos para el cabello inferiores mientras otras mujeres de la nobleza tienen acceso a otros mejores, sería visto como una forma vergonzosa de burla. Turi, ¿sabes lo que pasará si tus palillos para el cabello terminan siendo peores? No podré ver a Main nunca más, ¿verdad? No. Corina y el maestro Venom nunca se arriesgarían a enfadar a Main haciendo algo así. Todavía irías a entregar los palillos para el cabello, por supuesto, pero no serían tuyos. Tendrías que darle los palillos hechos por otra persona, todo mientras finges que los hiciste tú misma. No querrías eso, ¿verdad? Turi sacudió la cabeza. Eso era lo último que quería. Una vez más, se mantuvo firme en su decisión de seguir trabajando duro, decidida a seguir trabajando para Lady Rosemain. Vaya, pero si son Lutz y Turi. Beno me dijo que llegarían pronto, dijo una artesana familiar cuando entraron al taller de Corinna. Lutz, puedes encargarte del papeleo mientras Turi y yo vamos al vestuario a tomarle las medidas. Tienes otros recados urgentes que debes terminar hoy, ¿no? La artesana guió rápidamente a Turi y Effa al vestuario de atrás. Había varias costureras allí, quienes instruyeron a Turi para que se quitara la ropa para que pudieran tomar sus medidas. Después de todo este tiempo, se siente muy extraño hacer ropa de trabajo para ti. Quiero decir, has estado viniendo aquí durante 2 años enteros, le dijo una costurera a Turi una vez que estaba en ropa interior. Effa sonrió, sintiendo que Turi ya era bienvenida en el taller. Vamos a firmar su contrato a finales de la primavera. Todas, por favor, cuiden bien de mi hija. Oh, lo haremos. Ella ha estado viniendo aquí para enseñarnos a hacer palillos para el pelo durante años, pero ahora finalmente trabajaremos juntas. Estoy segura de que será maravilloso. Turi podía sentir que sus nervios comenzaban a desvanecerse mientras todas la recibían con los brazos abiertos, y el miedo persistente de que su alegría se encontrara con la tragedia comenzó a disminuir lentamente. Necesitarás un traje de aprendiz de la compañía Gilberta para cuando entregues los bienes al templo, ¿verdad? Vamos a proseguir y te tallaremos también para ello. Mientras una medida tras otra se colocaba contra su cuerpo, Turi no pudo evitar sentirse un poco extraña. Ella había ayudado a tallar a Main y Brigitte en el pasado, pero esta era la primera vez que recibía ropa hecha a la medida, de un taller. Y como costurera, estaba emocionada de estar finalmente del otro lado para variar. Dado lo rápido que Turi ha estado creciendo, deberíamos hacer la ropa un poco más grande para ella, dijo Effa a una costurera. De lo contrario, pronto se le acabarán y tendrá que pedir otras nuevas. Deberíamos hacer la falda un poco más larga, respondió una costurera. Turi se volvió a vestir mientras su madre estaba ocupada hablando con las costureras, y una vez hecha la orden, salieron del vestuario. ¿Terminaste de tomarte las medidas, Turi? Pasa de este lado, entonces. El zapatero está aquí, dijo Lutz. No pasó nada de tiempo antes de que Turi se sentara en una silla y la midieran de nuevo, esta vez para los zapatos de cuero. Luchó desesperadamente por contener su risa mientras sus cosquillosos pies eran tocados por todas partes. Main dijo que medirse era difícil. Ahora entiendo por qué. Una vez que Turi terminó de ordenar la ropa que necesitaba, Lutz, Effa y ella fueron a la tienda de ropa usada de alta clase que habían visitado varias veces desde que Main compró ropa para ella allí. Hoy,
Buscaban cosas para usar en el norte de la ciudad, como un corpiño y una falda hasta la espinilla adecuada para una niña de 10 años. Tengo que comprar ropa para mí, así que vamos a separarnos y que cada uno consiga lo que necesita, dijo Lutz, antes de dirigirse rápidamente a la sección de chicos. Tori se trasladó a la sección de chicas con Effa, que parecía visiblemente preocupada por comprar ropa de un lugar tan caro. Entonces, mamá, ¿esto es suficiente?, preguntó Tori, mostrándole la falda que acababa de ponerse. Effa se agachó para ver de cerca, y luego se levantó con una sonrisa divertida. Eso debería funcionar. Te queda un poco larga ahora, pero cuando llegue el otoño, te alegrarás de tener esa longitud extra. Viendo a Tori probarse una falda tras otra parecía haberla hecho mucho menos tensa. Ahora necesitamos conseguirte un corpiño. ¿Cómo se ve este? Tori tomó el corpiño de su madre. Era como un chaleco, excepto que la parte delantera estaba sujeta con encaje, y las niñas empezaron a usarlos a los 10 años para darles una figura más bonita. Empezó a ponérselo, apretando la prenda hasta que se ajustara firmemente contra su cuerpo. Creo que necesitaré un poco más de práctica antes de poder hacerlo perfectamente, musitó Tori mientras se retorcía de lado a lado en un espejo, sintiéndose un poco más adulta que antes. En su opinión, se veía muy bien. Mientras Tori se sonreía para sí misma, Effa golpeó con un dedo el encaje del corpiño. Hay una habilidad para atar estos para que no se deshagan. Lo que has hecho aquí se soltará antes de que termine tu día de trabajo. Necesitarás practicar antes de que llegue el verano, pero, en cualquier caso, ¿es este el que quieres? Creo que este otro es más lindo. ¿Qué te parece?, preguntó Tori, sosteniendo otro corpiño que le había llamado la atención antes. La cara de Effa se nubló ligeramente. Definitivamente es lindo, pero ¿no crees que es un poco exagerado para usar en el trabajo? Las dos agonizaron por la elección por un tiempo, antes de ver a Lutz aventar la ropa que había recogido al mostrador. Tori gritó y comenzó a agitarlo. Lutz, Lutz. ¿Cuál de estos sería mejor para un aprendiz de la compañía Gilberta? Ya que vas a ser un Leger, probablemente deberías tener ambos. Ambos. Pero no necesito tantos. Puedo arreglármelas con uno, respondió Tori, pero Lutz sacudió la cabeza. Como Leger, no solo irás a la parte norte de la ciudad cada vez que Corina te llame. Vivirás allí. Vas a querer unos cuantos cambios de ropa, especialmente con el verano que se avecina. Era cierto que Tori necesitaría varios pares de ropa adecuada para su nuevo arreglo de vida, pero el pensar en lo caro que sería hizo que la sangre se drenara de su cara. Ella acunó sombríamente su cabeza, mientras que Effa se quedó en su lugar pareciendo visiblemente agitada. ¿Quién podría culparlos? Esta ropa era mucho más cara que la que solían comprar. Oh, no necesitas preocuparte por el precio. Tenemos un presupuesto bastante grande aquí gracias a las bolsas de dinero favoritas de todos, dijo Lutz, sacando su tarjeta del gremio de algún lugar debajo de su camisa. Resultó que Main le había dado todos sus ahorros antes de convertirse en Rosemain, diciéndole que los utilizara para mantenerla conectada con su familia y para ayudar a Tori a alcanzar sus sueños. Espera, Lutz. ¿Cuánto terminó ganando Main? Parece que ha estado añadiendo sigilosamente dinero de sus ganancias más recientes, así que no puedo darte una cantidad exacta. De cualquier manera, está ganando mucho más ahora que su trabajo se está expandiendo en escala, respondió Lutz, evitando su mirada mientras colocaba los dos corpiños en el mostrador. De todas formas, no te preocupes. Solo compra lo que necesites para no terminar avergonzada cuando llegue el momento de trabajar. Creo que necesitarás una falda más y otro corpiño. Probablemente 2 o 3 blusas también. En eso, Tori y Effa fueron rápidamente a buscar lo que Lutz había dicho que necesitarían. La pequeña montaña de ropa en el mostrador solo se estaba haciendo más alta, pero Lutz parecía completamente imperturbable, pidiendo casualmente a la cajera que se lo llevara todo a la compañía Gilberta. Sigamos adelante. Hay mucho más que necesitamos comprar, dijo Lutz, antes de volver a caminar. Tori se sorprendió lo suficiente como para salir de la tienda con las manos vacías a pesar de lo mucho que habían comprado, pero se sorprendió aún más de que aparentemente había más para comprar.
¿Qué? Mucho más, preguntó, abriendo los ojos. Pero tenemos toda la ropa que necesitamos. Acabo de recordar que necesitarás nuevas herramientas de trabajo y material de escritorio. Vas a conseguir una habitación ahora que eres un Leger, ¿verdad? Eso significa que necesitarás platos y cosas, también. Podríamos posponer esto hasta que te mudes allí ya que es cuando realmente lo necesitarás, pero solo puedes usar esta tarjeta cuando estoy contigo, así que mejor lo hacemos ahora. Lutz las llevó a todo tipo de tiendas, mientras pensaba en lo que había necesitado comprar cuando se mudó a su habitación en la compañía Gilberta. Terminaron con bolígrafos, tinta, tablas, placas para ser usadas con otros Legers, y así sucesivamente. Todas estas eran cosas que Turi nunca hubiera pensado en comprar por su cuenta. Te debemos tanto, Lutz. Toda esta preparación me sobrepasó, dijo Effa, sacudiendo la cabeza con una expresión cansada. Estaba contenta de que el sueño de su hija de trabajar en el taller de Corina en el norte de la ciudad se hubiera hecho realidad, pero era completamente distinto a trabajar en un taller más pobre, tanto en términos de la ropa que usaban como de las herramientas que usaban. Como resultado, ella no sabía lo que Turi necesitaría, cuánto debería pagar por sus suministros, o que usarían los otros aprendices. No hizo más que agradecer la consideración de Beno, tanto por enviar a Lutz a ayudar como por cuidar el dinero que Main les había dejado. Nunca pensé que Turi se iría de casa tan pronto, Effa reflexionó. La realidad de la situación apenas se está estableciendo ahora que han comprado tantos artículos de casa para la mudanza. Una vez que llegara el verano, su hija viviría una vida completamente diferente. Primero Main, y ahora Turi, sus hijas seguían dejando el nido, y un poco antes de lo que a ella le hubiera gustado. Tengo un poco de miedo de salir de casa, pero estaré bien mientras Lutz esté allí, dijo Turi, dando una palmadita a su madre en el brazo para consolarla. No es así, Lutz. Pero para su sorpresa, Lutz cruzó los brazos y frunció un poco el ceño. No sé. Puede que no seamos capaces de permanecer juntos por mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Vas a renunciar? Preguntó Turi, tanto ella como Effa mirándolo con los ojos abiertos. ¿Qué estaba diciendo? Los Legers no podían dejar sus trabajos. Lutz miró a su alrededor, y luego bajó la voz. ¿Pueden ustedes dos guardar un secreto? Turi, solo voy a decir esto porque sé que pronto te unirás a la compañía Gilberta como aprendiz. Después de hacerles jurar a ambas que guarden el secreto varias veces, Lutz hizo una pausa, continuando solo una vez que habían regresado a la parte pobre de la ciudad, donde los relacionados con la compañía Gilberta rara vez llegaban. El maestro Beno planea alejarse de la compañía Gilberta para hacer una nueva tienda que comercialice con papel y libros. Resultó que la compañía Gilberta ganaba demasiado dinero con la impresión y la fabricación de papel cuando se suponía que era una tienda de ropa y accesorios. Y como estas prósperas industrias habían sido iniciadas activamente por la hija adoptiva del archiduque, estaba claro que solo seguirían creciendo con el tiempo. Lady Rosemaine hizo que la industria creciera demasiado desde que fue adoptada. Además, ella ya ha propuesto algunos diseños de ropa originales que probablemente terminarán comenzando nuevas tendencias de moda, ¿verdad? Corina todavía estaba desesperadamente finalizando el diseño de ropa que Rosemaine le había dado para el traje de Brigitte, y en el caso de que se hiciera popular entre los nobles, el estatus de la compañía Gilberta se elevaría aún más. Turi entendió eso. Las otras tiendas están bastante desesperadas por entrar en estas nuevas industrias y el maestro Beno seguro que tuvo una severa charla durante la última reunión de todos los grandes propietarios de tiendas. Tendrá que abrir una nueva tienda de impresión y fabricación de papel para poder repartir las ganancias y proteger la participación de la compañía Gilberta en el mercado de la ropa. ¿No es bueno que esté ganando mucho dinero?, preguntó Turi, visiblemente confundida. Ella no entendía realmente por qué Beno tenía que proteger su tienda cuando le iba tan bien. Ganar dinero es genial y todo eso, pero cuando haces que otras tiendas empiecen a envidiarte, eso conlleva a problemas. Es la misma razón por la que, aunque tu traslado a un nuevo taller es bueno, has tenido que mantenerte razonablemente callada al respecto, explicó Lutz, lo que hizo que todo encajara en su sitio. Ciertamente era importante evitar poner celosos a los demás. Además, continuó,
El maestro Beno planea tomar su nueva tienda y quedarse con Lady Rosamine sin importar lo que pase o a dónde termine yendo. Ella está financiando toda la industria de la impresión ahora mismo, y es su mayor cliente, así que nada comenzará o avanzará sin ella. Su pasión por la imprenta es más importante para él que quedarse en su casa en el ducado. Los nobles a menudo se trasladaban a otros ducados con el propósito de casarse, y el mismo destino podía fácilmente ocurrirle a Rosamine. Como Ehrenfest era bastante débil comparado con otros ducados, era totalmente plausible que ella pudiera algún día necesitar irse por razones políticas. En tal caso, Beno estaba dispuesto a unirse a su personal y a trasladar su nueva imprenta a donde ella terminara. Pero no podría hacerlo con la compañía Gilberta, explicó Lutz. Tienen clientes, conexiones y una reputación de confianza. No pueden tirar estas cosas por la borda por el bien de Lady Rosamine. Corinna en particular se preocupa por permanecer en su ciudad natal, lo que significa que, si Lady Rosamine termina mudándose a otro lugar, la compañía Gilberta no la seguirá. Pero yo quiero ir con ella, exclamó Turi. Sabía que la compañía Gilberta no podía renunciar a todo lo que había trabajado tan duro para establecerse aquí en Ehrenfest, pero había firmado con ellos explícitamente para poder seguir siendo el personal de Lady Rosamine. No seguirla si se iba derrotaría ese propósito por completo. Supongo que debería firmar como un Leange en su lugar, ya que los Legers están atados a su tienda. No, no, no. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. No sabemos con seguridad si terminará mudándose a otro ducado. Todo esto es solo un tal vez. Además, de ser posible en verdad vas a querer firmar como un Leger, cambiará totalmente la forma en que te traten, y eso es importante para los pobres como nosotros que no tenemos ningún respaldo real en cual apoyarnos. Todo el mundo te mirará de forma diferente. Lutz había pasado de ser un Leange a un aprendiz de Leger, así que no se podía negar que lo que decía era la verdad. Turi apretó los dientes. Quiero firmar como Leger también, seguro, pero mi sueño no es unirme a la compañía Gilberta. Es convertirme en una costurera de primera clase, y hacer su ropa para ella algún día. Le prometí que lo haría. Lo que más le importaba a Turi era la promesa que le había hecho a Main justo antes de que el archiduque la adoptara. Una mano gentil le dio una palmada en la espalda, y se volvió para ver a Effa mirándola con una ligera sonrisa. Turi, no tiene sentido preocuparse por estas cosas por tu cuenta. Tienes que hablar con la señora Corinna sobre esto. Aún no hemos firmado un contrato, así que pensemos bien en lo que será mejor para ti, dijo calurosamente. En ese momento, Turi asintió con la cabeza, dejando escapar un suspiro silencioso mientras caminaban juntos de regreso a casa. Nunca en su vida había pensado que tendría que debatir sobre si firmar o no un contrato como Leger. Capítulo 256. Un nuevo vestido. Lady Rosamine, ¿vamos al despacho de la directora del orfanato? Fran preguntó. Mónica se ha adelantado y se ha preparado para dar la bienvenida a la compañía Gilberta. Habían adquirido una tela barata que se pegaría a Brigitte y luego se cortaría en un vestido de prueba en un proceso conocido como drapeado. Podría haber sido mi imaginación, pero parecía un poco emocionada mientras nos dirigíamos a los aposentos. Yo también estaba emocionada, ya que Turi vendría con Corinna. Podré ver a Turi y a Lutz de nuevo. Ejeje, jejeje. Buenos días a todos. Gracias por esperar. Para cuando llegamos, la compañía Gilberta ya había llegado. Beno, Lutz, Corinna, Turi y varias otras costureras estaban en el salón delantero. Habíamos hablado de quién vendría antes, pero aún así me sorprendió lo llena que estaba la sala. Con toda honestidad, se sentía un poco apretado. Una vez que terminamos de intercambiar los saludos habituales, di una mirada a Mónica. Vamos a movernos para que podamos empezar a ajustarnos lo antes posible. Fran, te quedarás para que atiendas a los hombres. Fui a la habitación oculta, con Brigitte, Corinna y Turi, así como las costureras que llevaban sus fardos y herramientas, siguiéndonos de cerca. Por favor, entren. Puedes unirte a nosotras también, Mónica. Como desee. Como esto era una prueba para una mujer de la nobleza, solo las mujeres podían entrar en la habitación oculta.
Mientras Brigitte se desnudaba y se preparaba para ser tallada, las costureras se movían afanosamente, extendiendo un gran trozo de tela a través de un biombo en la entrada para que nadie pudiera ver el interior cuando la puerta se abriera. Brigitte había devuelto su armadura ligera a forma de piedra fe y, con la ayuda de las costureras, se desnudó hasta la ropa interior. Luego usó una de las piedras Fey que había traído para transformarla en una especie de traje ajustado. Esto permitiría cortar el vestido sin tener que preocuparse de que las agujas se clavaran en su piel. Esto sirve como base para una armadura de caballero hecha de piedras Fey. Todos los estudiantes aprenden a hacerlas al entrar en la Academia Real, explicó Brigitte, señalando su nuevo atuendo. Incluso los caballeros que parecen no tener armadura alguna llevan una de estas bajo sus llamativas ropas. Parecía que los nobles siempre llevaban lo que era básicamente un chaleco de Kevlar bajo sus ropas. Incluso los eruditos y asistentes los llevaban cuando iban a ducados menos pacíficos en caso de un ataque sorpresa. El hecho de que no se me requiriera usar uno a pesar de ser un miembro de la familia del archiduque mostraba lo pacífico que era Ehrenfest. Supongo que no necesitan sostenes y cosas así cuando tienes un traje ajustado como ese, ¿eh? No había pasado mucho tiempo a solas con ninguna mujer mayor desde que me convertí en una noble, así que no estaba segura de cuál era la situación de la ropa interior para las mujeres adultas. Pero si todas llevaban trajes ajustados de piedras Face, entonces podía adivinar que no necesitaban mucho apoyo en cuanto a la ropa interior. Los plebeyos probablemente tenían ropa más avanzada en ese departamento, especialmente viendo que ya usaban cosas como corpiños ajustados. No lo sé. Esto se siente un poco apagado. ¿No sería muy sexy tener una piedra fe y metálica endurecido sobre la parte superior del cuerpo con un par de cajones debajo? Estos pensamientos se basaron completamente en mi tiempo como Urano, pero las bellezas de piernas largas se veían mejor en portaligas, no en cajones flojos. Nunca se me había ocurrido desde que era demasiado joven para la lencería sexy, e incluso en mis días como Urano, nunca había pensado en usar ninguna, pero ahora estaba segura de que este mundo también necesitaba una revolución de la ropa interior. En serio. La idea de que unas chicas tan sexys y con tanto cuerpo lleven unos cajones tan viejos es simplemente deprimente. Pero por ahora, mi batalla sería asegurarme de que las mujeres caballeros tuvieran faldas que no se levantaran cuando se movieran, ya que esto era precisamente por lo que encontraron necesario llevar unos cajones tan largos y sosos en primer lugar. No tenía sentido que inventara ropa interior sexy si el uso de la misma los hacía incapaces de luchar. ¿Práctica o sensualidad? Esta es realmente una pregunta para las edades. De todos modos, mientras reflexionaba profundamente sobre la ropa interior de otras personas en mi pequeño mundo, Corina y sus costureras comenzaron a presionar la tela contra Brigitte. La doblaron de acuerdo a los diseños dibujados en las tablas, y luego comenzaron a cortarla y a ponerle volantes donde era necesario. Mientras tanto, Turi les dio alfileres, cogió lo que necesitaban y observó cuidadosamente todo lo que hacían. Yo la animé en silencio, feliz de ver que trataba de absorber todo el conocimiento posible. Tenía mucha curiosidad por ver el vestido de Brigitte empezando a hacerse ante mis ojos, pero no podía quedarme mirando a las costureras todo el tiempo. El proceso llevaría un tiempo, y podría simplemente revisarlas más tarde cuando estuvieran casi terminadas. Mónica, ¿me informarías cuando el corte haya terminado? Debo discutir otros asuntos con Beno. Como desee. Mónica me abrió la puerta y yo salí del cuarto oculto. Solo Beno, Lutz, Fran, Gil y Damuel me esperaban en el segundo piso, lo que significaba que podía actuar un poco más como yo misma sin necesidad de preocuparme. Me uniré a su discusión hasta que el corte esté hecho, dije, sentándome y haciendo un gesto para que Beno continuara mientras sorbía el té que Fran me había preparado. En primer lugar, permítame expresar mi más profunda gratitud, comenzó Beno con voz firme. Gracias a su inestimable ayuda, Lady Rosemaine, mis negocios con los nobles han alcanzado un nivel sin precedentes. Bueno, eso fue lo que dijo en voz alta, pero la mirada en sus ojos rojo oscuro parecía decir, estoy muy ocupado ahora y todo es culpa tuya. Como comerciante, probablemente estaba feliz de tener más ventas y conexiones con los nobles, pero también era probablemente cierto que estaba un paso más cerca de la muerte por exceso de trabajo. Escucha, Beno. Cualquier eufemismo va a pasar completamente por encima de mi cabeza. Si hay algo en tu mente,
por favor no sientas que tienes que andar con rodeos, dije, dejando de lado el acto de nobleza mientras miraba a todos en la habitación. Benno miró a Fran y Damuel, dejando de lado lentamente su acto también. Sí. Tengo la impresión de que últimamente estoy cargando demasiado trabajo en la compañía Gilberta. Si crees que es demasiado para ti, puedo distribuirlo en otra parte. Oye, cuidado. No necesito esa clase de lástima. Además, solo harás que todos piensen que nos estás dejando, tonta. ¿En serio vas a cometer el mismo error que acabas de cometer con Ingo otra vez? ¿Quieres poner en peligro el futuro de la compañía Gilberta también? Absolutamente no. No voy a dejar que nadie más tenga este trabajo, no importa lo ocupados que estemos. Métete eso en el cráneo y no lo olvides. Resultó que reducir la carga de trabajo de Benno no ayudaría en absoluto. Lo último que quería la compañía Gilberta era que se extendiera el rumor de que se les estaba cortando el paso. Entiendo que todos aquí conozcan la verdadera historia, pero por favor traten un poco más de mantener las apariencias, dijo Fran con el ceño fruncido. Benno y yo intercambiamos miradas, y luego nos encogimos de hombros. Lady Rosamine, le pido que continúe honrando a la compañía Gilberta con su patrocinio. Pero por supuesto. Ahora, sobre el asunto de hoy, Lady Rosamine, mientras estábamos en Hase, usted dijo que deseaba relacionarse con Hiebe Ilgner. ¿Puedo pedirle más detalles? Preguntó Benno, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Una repentina ola de inquietud me invadió. Era una mirada que decía claramente, ¿en serio estás tratando de cargarme más trabajo? Pero no había nada que hacer ahora que me había advertido de no dar estos trabajos a ninguna otra tienda. No tuve más remedio que cargarle más. Resulta que Ilgner es una región montañosa con abundancia de madera, y hay muchas especies de árboles allí con las que no estoy familiarizada. Me gustaría visitar la provincia para experimentar con la fabricación de nuevos tipos de papel. En otras palabras, ¿tiene intención de hacer papel en Ilgner? Sí. Deseo traer a Lutz, Gil y varios sacerdotes grises con el propósito de hacer papel. ¿Será eso problemático? Benno frunció el ceño profundamente. Mucho. No podemos enviar a Lutz a un viaje tan importante sin que alguien de la compañía Gilberta vaya con él, pero no se me ocurre ninguna opción viable. Personalmente no puedo hacer un viaje tan largo dado el aumento de nuestros negocios con los nobles, y tampoco puede Mark, ya que es la única persona que puede manejar ese tipo de trabajo por sí mismo. Sus otros empleados aún no eran capaces de conducirse adecuadamente frente a un noble terrateniente. Y aunque no estaba muy familiarizado con el estado de los asuntos de la compañía Gilberta, podía asumir que estaban escasos de mano de obra dado que habían necesitado la ayuda de los sacerdotes para vender cosas en el castillo. ¿No es Otto capaz de hacer negocios con los nobles? Una carta de papá mencionaba que, una vez que Otto hubiera completado el trabajo presupuestario de este año, dejaría su trabajo como soldado para volver a ser comerciante. Dado que la oración de primavera había terminado y estábamos a mitad de temporada, era probable que ya hubiera ocurrido. Otto es perfectamente adecuado en cuanto a su conocimiento de los negocios, pero aún no ha sido entrenado en los modales necesarios para trabajar con los nobles. Sin embargo, debería estar bien interactuando con los ley nobles, ¿no? Incluso cuando trabajaba en la puerta, se le confiaba dejar pasar a los nobles. Lo más importante es acostumbrarse al nuevo entorno. Podría empezar con los modales y trabajar en su camino hacia arriba. Incluso papá era capaz de hablar correctamente a los nobles que pasaban por la puerta. Los nobles ciertamente esperarían más de un comerciante que de un guardia, pero estaba seguro de que Otto podría hacer el trabajo una vez que se hubiera acostumbrado. ¿Por qué no empezar por emparejar a Mark y Otto? Puede proporcionar apoyo cuando sea necesario e incluso traer a otros aprendices, sugerí. Para este punto, incluso yo había logrado aprender suficientes modales nobles para salir adelante. Mientras Otto lo tomara en serio, probablemente sería capaz de actuar como un archinoble en una sola temporada de práctica. Bueno, suponiendo que también tuviera un profesor adecuado, es decir. Benno miró entre Fran y yo, con la frente baja en el pensamiento. ¿Podrías entrenar a Otto y a su asistente Theo para que entiendan los modales corteses, como entrenaste a León para ser camarero? ¿Qué opinas, Fran?
Pregunté. Había estado involucrado en el entrenamiento de León, y como las únicas personas en el templo que podían enseñar los gestos necesarios para tratar con los nobles eran los sacerdotes grises que habían sido entrenados por Ferdinand, un miembro de la familia del archiduque, él y Sam eran los únicos de mis asistentes adecuados para el trabajo. Bueno, debería ser capaz de hacer algo de tiempo para ello, ya que Sam pronto se convertirá oficialmente en su asistente, musitó Fran. Ya tenía la intención de enseñar a Nicola y Mónica la etiqueta adecuada, y no sería un problema para Otto y este caballero Theo unirse a ellas en la cámara de la directora del orfanato. Aunque solo podré enseñarles etiqueta, y nada más. Beno se encogió de hombros en respuesta. La etiqueta es la parte que es importante. Los plebeyos no tienen oportunidades reales de aprender a saludar, hablar o manejar las cosas de los nobles. En el pasado, Beno había mencionado lo difícil que había sido encontrar a alguien que le enseñara modales nobles. Ni siquiera amontonar un montón de dinero ayudaría necesariamente a encontrar uno. Así que, como pago por probar un instructor tan valioso, yo misma pedí la ayuda de 2 ayudantes de valor incalculable. Como pago por esto, te pido que envíes a Mark y Lutz a Igner conmigo una vez que Otto y Theo hayan aprendido sus modales nobles. Como desee. Y así, Fran aceptó el deber de entrenar a Otto y Theo. Les haríamos saber a través de Lutz cuando estuviéramos listos para empezar. Una última cosa, dijo Beno. Lutz, Gil, dale tus informes a Lady Rosemaine. Sí, señor. Ambos respondieron con agudeza, girándose para mirar hacia mí. Luego intercambiaron una sonrisa complacida, antes de volver a sus expresiones serias para entregar los informes. La nueva imprenta diseñada por Zack y creada por Ingo y Johan ha sido completada. Vaya, exclamé, casi saltando de mi silla con la noticia, pero Fran rápidamente puso sus manos sobre mis hombros para detenerme. Me empujó de nuevo hacia abajo con una sonrisa y me indicó que me quedara sentada. Lo siento. Me emocioné tanto que, por un segundo, dejé de lado por completo el acto de la dama refinada. Nos gustaría que observara la prueba, Lady Rosemaine. ¿Qué recomendaría que imprimamos primero? Por mucho que quisiera apresurarme y verlo de inmediato, todos me detenían indirectamente. En su lugar, solo querían que les proporcionara el texto base para que se imprimiera algo. ¿Se le ocurre algo en particular, Lady Rosemaine? Lutz preguntó de nuevo, instándome a responder. Me incliné hacia adelante. La nueva imprenta no existe para libros ilustrados, sino para libros llenos de letras. Por lo tanto, me gustaría centrarme en los libros de texto para los niños que han superado sus libros ilustrados. Usaría los cuentos sobre caballeros, que se cuentan comúnmente entre los nobles, para escribir historias geniales y fáciles de entender, que mostraran a los niños el tipo de trabajo que hacían. Y mientras lo hacía, le pedía a Vilma que dibujara maravillosas ilustraciones con Ferdinand como modelo para atraer clientes femeninos, prácticamente matando 2 pájaros de un tiro. Todo lo que necesitaba hacer era añadir la clásica cláusula de exención de responsabilidad al principio. Esta es una obra de ficción. Cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas, o eventos reales, es pura coincidencia. Era prácticamente un escudo de hierro, y de esa manera, no tuve que preocuparme por ninguna objeción de Ferdinand. ¿Ha terminado Ingo los estuches de letras, el soporte de composición, el palo de composición y los espaciadores interlineales? ¿Qué hay de Johan? ¿Ha terminado la regla de los muebles y el escenario? Pregunté, preguntándome sobre las herramientas más pequeñas que eran igual de importantes en el proceso de impresión. Lutz asintió con orgullo. Todo terminado. También hemos pedido más que suficiente tinta. Tan pronto como tengamos el manuscrito, podremos empezar. ¡Yupi! Alabados sean los dioses. ¡Qué fantásticas noticias! Dije alegremente. Debo enseñarte a usar la prensa y los tipos de letras de metal lo antes posible. Puede que descubras que los estuches de las letras son muy difíciles de mover. Iré al taller y les enseñaré todo a la vez. Lady Rosemaine, eso es un poco, Frank comenzó, tratando de detenerme, pero yo sacudí mi cabeza hacia él. Quiero aprovechar esta oportunidad para pasar de la tipografía a la impresión, al menos una vez.
Entiendo que no debo hacer ningún trabajo yo misma, pero he estado trabajando en la creación de una imprenta durante tanto tiempo. Quiero ser la primera en tocarla, declaré, cerrando mis puños con determinación. Fran finalmente cedió, sacudiendo su cabeza. Jill se encogió de hombros, sabiendo que no había nada que nos detuviera ahora, mientras que Lutz simplemente cruzó los brazos. Creo que Fran y Sir Damuel deberían permitir solo a unos pocos selectos entrar en el taller, concediendo a Lady Rosemaine la oportunidad de hacer lo que le plazca, propuso Lutz. De cualquier manera, ella tendrá que enseñarnos cómo usarlo tarde o temprano. Lutz. Lo sabía. Me entiendes mejor que nadie. Junté mis manos, movido por su amabilidad, solo para oírle añadir que dejarme hacer esto me calmaría antes de hacer alguna locura. Tal vez me conoce demasiado bien. Una vez que tenga el manuscrito listo, podemos empezar a probar la imprenta de inmediato. Por favor, cálmese, Lady Rosemaine. A este ritmo, seguramente se derrumbará. Si empezamos a imprimir de inmediato, me pregunto si podemos tener un volumen listo para la ceremonia de la unión de las estrellas del verano. Cálmese. Estás seriamente a punto de colapsar. Y si te derrumbas ahora, nunca te dejarán tocar la imprenta, advirtió Lutz. Había cambiado su lenguaje cortés por su habitual forma de hablar, cuando se dio cuenta de que yo no estaba escuchando y necesitaba ser amenazada adecuadamente. Jadeé, sintiendo que hablaba en serio. Cualquier cosa menos eso. Mientras respiraba profundamente para recuperarme, la piedra Fey junto a la puerta de la habitación oculta se iluminó. Lady Rosemaine, Mónica está haciendo señales para usted, dijo Fran. Muy bien. Voy a ver cómo están. Entré en la habitación oculta y pasé la pantalla improvisada hasta donde estaba Brigitte. La tela barata que envolvía su figura estaba llena de pequeños alfileres, pero ciertamente tenía la forma de un vestido sin mangas. Y quizás debido a que era un color singular sin teñir, parecía que llevaba un vestido de novia. Vaya, qué maravilla. Te queda increíble, Brigitte. El vestido era completamente diferente al que había usado el año pasado. Caminé a su alrededor, examinándolo de arriba a abajo. La mayor parte coincidía con el diseño que yo le había proporcionado, pero había algunas áreas incómodas que me llamaron la atención, probablemente debido a que era la primera vez que Corinna hacía algo así. Veamos. Corinna, pellizca el vestido por aquí para definir mejor el pecho. También querrás que la parte de atrás se parezca un poco más a esto, expliqué mientras Corinna sacaba varios alfileres y ajustaba sus posiciones para alterar la forma en que se presentaba la figura de Brigitte. El vestido real sería recortado de tela, con estas piezas como base, para que todos tuvieran una mirada real en sus ojos. La tela se adhirió fuertemente a la parte superior del cuerpo de Brigitte, acentuando maravillosamente sus curvas desde su pecho hasta sus caderas. Los volantes habían sido cosidos por su cintura, dando lugar a una larga falda que usaba mucha tela. Como Brigitte era una caballero, el diseño debía enfatizar la facilidad de movimiento, por lo que era deliberadamente ligero y delgado para la cantidad de tela que se usaba. Brigitte, ¿el vestido es incómodamente ajustado en algún lugar? Pregunté. No, en absoluto. Me gusta que la falta de tela que cubre mis hombros hace que sea fácil mover los brazos. Además, en caso de emergencia, podría simplemente cubrirlos con una piedra Fey. A pesar de lo encantador que parecía, se centró completamente en lo conveniente que sería durante la batalla. No estaba segura de si debía elogiarla por eso, o rogarle que tratara la situación al menos un poco más románticamente. Por mucho que quisiera que usara este vestido para atrapar a un marido maravilloso, no parecía estar pensando en eso en absoluto. ¿Puedo invitar a Damuel a entrar? Creo que el vestido te sienta bien como de ensueño, Brigitte, pero me gustaría escuchar la opinión de un noble también. Por supuesto. También me gustaría preguntar sobre otras mujeres caballeros que llevan esto, respondió Brigitte. Ella no parecía oponerse a la idea, así que salí de la habitación oculta de nuevo. Damuel, ¿quieres venir conmigo un momento? ¿Puedo preguntar por qué? Apreciaríamos la opinión de un hombre. Por favor, díganos lo que piensa del vestido de Brigitte, si deseas. Damuel simplemente parpadeó en respuesta, visiblemente confundido.
Sé que Brigitte llevaría el vestido sin importarle lo que piense, ya que lo diseñé yo misma, pero no tiene sentido hacer algo que no atraiga a los nobles. Me gustaría escuchar su opinión franca y directa como hombre para que podamos avanzar sin tales temores. No podemos permitir que Brigitte se avergüence a sí misma simplemente como resultado de mi propio e inusual gusto por la moda. ¿No está de acuerdo? En ese momento, Damuel se puso rígido, antes de asentir con la cabeza. En cierto modo, había visto muchos de mis ataques de cerca y personalmente. Sabía que normalmente estaba fuera de sintonía con el resto de la sociedad. Si mis acciones estaban a punto de avergonzar públicamente a Brigitte, entonces preferiría que me detuviera ahora. Damuel está aquí. ¿Podemos entrar, Brigitte? Sí, estoy lista. Entré una vez más al cuarto oculto, esta vez con Damuel siguiéndome. Pero en el momento en que dimos la vuelta a la mampara, se congeló y dio un pequeño grito. Al oír el ruido, me di la vuelta y lo miré. ¿Damuel? No respondió. Sus ojos estaban abiertos de par en par, su mirada estaba tan fija en Brigitte que prácticamente le hacía agujeros. Entonces, una exhalación silenciosa escapó de su boca ligeramente boquiabierta. Parpadeó unas cuantas veces, como si hubiera visto algo tan deslumbrante que no podía creer lo que veía, y su boca formó lentamente una sonrisa. Creo que acabo de presenciar el momento en que alguien se enamoró. Incluso Corina y las costureras se dieron cuenta de que el inmóvil Damuel estaba completamente enamorado, y empezaron a mirarlo con ojos divertidos. Prácticamente podía oírles decir, la primavera es ciertamente la estación en la que el amor florece. Mi deseo de sonreír junto a ella se mezcló con mi deseo de empujar a Damuel hacia adelante. A mis ojos, sus sentimientos eran tan obvios que bien podría confesarlos. Entonces, Damuel, ¿qué piensas? ¿Qué? Yo. Damuel se tambaleó en el momento en que me puse su capa, lanzándome una mirada de sorpresa y soltando una respuesta. Entonces rápidamente volvió su mirada hacia Brigitte. Ejem. Es bastante hermoso, creo. No te avergüences ahora. Tienes que ser más directo o tus elogios no se transmitirán. Vamos. Puedes hacerlo. Intenté animarle en silencio, pero en el fondo ya sabía que Damuel era una especie de cobarde. Desvió la mirada, sin poder mirar directamente a Brigitte, y no dijo nada más. Todas las demás miraban, esperando que dijera algo, pero su boca permanecía cerrada. Las únicas cosas que se movían eran sus ojos mientras vagaban ansiosamente por la habitación. Lady Rosemaine diseñó esto específicamente para mí, pero ¿crees que sería adecuado para otras mujeres caballero también? Brigitte preguntó, mirando su vestido. Tal vez. Creo que, bueno. Damuel obtuvo una respuesta vaga antes de seguir adelante, eventualmente recurriendo a una pequeña inclinación de cabeza. Quería que fuera más claro con su respuesta, pero el amor había derretido su cerebro tan profundamente que no parecía que fuera a ser de mucha utilidad aquí. Parece que el vestido ha pasado la prueba, así que seguiremos con este diseño. Damuel, por favor desaloja la habitación para que podamos completar la prueba, dije, decidiendo que era mejor dejarlo por ahora y echarlo. Una vez cerrada la puerta, me di la vuelta y miré ansiosamente a Brigitte. Sus verdaderos sentimientos habían sido tan obvios, que no había forma de que ella no se diera cuenta también. Brigitte. Ella dio una pequeña y vergonzosa sonrisa. Damuel es ciertamente fácil de entender, ¿verdad? Es la primera vez que un hombre me mira de esa manera, así que debo confesar que me siento un poco nerviosa en este momento. No. Eres realmente impresionante, Brigitte. Y los hombres definitivamente te han mirado así antes. Solo que nunca lo notaste porque no eran tan obvios al respecto. Probablemente no se había dado cuenta porque estaba demasiado ocupada pensando en su familia, su ducado, y en cosas relacionadas con el combate. O tal vez solo tenía ojos para la persona con la que estaba comprometida. Estaba destinada a ser una u otra, si me preguntas. Brigitte, sobre Damuel. Creo que es un buen hombre con una personalidad muy diligente. No es demasiado tenso,
sin duda debido a que es un segundo hijo y carece de título, y no creo que ni siquiera considere intentar controlar a Ilgner. Además, Lady Rosamond, el simple hecho de que sea uno de sus caballeros guardianes favoritos lo convierte en un valioso activo para Ilgner, respondió. Mientras parpadeaba sorprendida por lo positivo que Brigitte pensaba de Damuel, me dio una brillante sonrisa. Pero la brecha entre nuestras capacidades de maná es simplemente demasiado grande, ni siquiera estoy considerando estar con él. Ella lo había rechazado de plano, y con una bonita sonrisa. Pero sus palabras me recordaron, Ferdinand había mencionado una vez antes que, para tener hijos juntos, dos personas necesitan poseer cantidades similares de maná. Por esa razón, no habría podido casarme con nadie como plebeya. Parecía que, en la sociedad noble, el romance se basaba en la capacidad de maná, así que una brecha demasiado grande terminaría con un romance antes de que empezara. Damuel se enamoró de Brigitte, y ella lo rechazó casi inmediatamente. Esto es demasiado triste. Sabía que mi bendición estaba expandiendo gradualmente la capacidad de maná de Damuel, pero no estaba segura de cuánto había crecido, ni cuánto tendría que crecer para que Brigitte cambiara de opinión. ¿Era posible que pudiera ganarse la consideración de Brigitte trabajando duro? Lo pensé, pero no tenía ninguna experiencia con el romance y una débil comprensión de la cultura noble en el mejor de los casos. Lo más probable era que nada bueno saliera de que yo me metiera en la vida amorosa de los demás, así que tendría que animarle en silencio en mi corazón. Damuel, si de alguna manera puedes cerrar la brecha de mana entre tú y Brigitte, podrías tener una oportunidad. Hazlo lo mejor que puedas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.